jornada de trabajo más destacada de esta semana. Durante la 13ª sesión de la Asamblea Nacional Constituyente realizada en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció importantes anuncios en materia económica. He venido a plantear un plan constituyente para el desbloqueo de la economía. He traído 8 leyes vitales para afrontar y resolver el tema de los precios, de la inflación inducida, para enfrentar el tema de la guerra económica, para castigar a los bachaqueros y para afrontar conjuntamente la constituyente y el gobierno revolucionario esta batalla histórica por la paz, por la estabilidad y por la felicidad económica del pueblo de Venezuela. Aquí vengo, pues. Conozcamos estas 8 leyes entregadas por el jefe de Estado venezolano para el fortalecimiento y reestructuración de la economía nacional. Ley de abastecimiento soberano y de precios acordado, ley del Plan 50, para aplicar precios máximos y acordados a 50 bienes y productos esenciales para las familias venezolanas. Ley para la creación de fiscales de abastecimiento y precios de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, para darle poder, presencia jurídica y fuerza constitucional a los fiscales de los CLAP y consejos comunales. Ley para la regulación y funcionamiento de casas de cambio para ampliar la apertura y el funcionamiento de casas de cambio en todo el territorio nacional y complementar el sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado, DICOM. Ley de promoción y protección de la inversión extranjera para dinamizar la captación de divisas, tecnología, mercado y el desarrollo integral económico. Ley de régimen tributario para el desarrollo del arco minero del Orinoco. Ley de impuesto para los grandes patrimonios. Tiene como objetivo crear impuestos a los acreedores de los grandes patrimonios que han surgido de la guerra económica. Ley de régimen tributario para la protección social del pueblo y las sanciones de los delitos de economía. Establece la creación de una unidad tributaria punitiva para perseguir a todos los que cometieron delitos en el campo de la economía. Ley para la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur, para crear un gran consorcio agroalimentario nacional de los 20 rubros esenciales del país. Como parte de las acciones tomadas por el presidente Maduro para proteger al pueblo venezolano, fue decretado un aumento del 40% en todas las tablas salariales de los trabajadores de la administración pública, así como el aumento en la base de cálculo del ticket de alimentación socialista de 17 a 21 unidades tributarias. Quiere decir que el salario mínimo quedará en 136.544 bolívares, más el cestatique que quedará en 189.000 bolívares, y la suma de los dos da 325.544 bolívares, el nuevo ingreso legal de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Este aumento del 40% debe hacerse efectivo en todas las tablas de la administración pública, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de los maestros y maestras del país, de los médicos, médicas, de los bomberos. Las pensiones también aumentan en un 40% a 136.544 bolívares, más un bono de guerra económica de 40.964 bolívares para un total de 177.507 bolívares mensuales. La asignación de las tarjetas Hogares de la Patria pasa de 100.000 a 140.000 bolívares mensuales para el inicio del año escolar 2017-2018, y a través del Carnet de la Patria, 3 millones de familias recibirán un bono de ayuda escolar de 250.000 bolívares. Para reactivar los incentivos del pago electrónico por concepto de transacciones y pagos, desde el lunes 11 de septiembre se reducirá 5 puntos del IVA. También se aplicará una bonificación especial a la declaración del impuesto sobre la renta por transacciones en pagos electrónicos.
Durante su 12ª sesión, la Asamblea Nacional Constituyente contempló como único punto del día el decreto constituyente de la convocatoria a la juventud venezolana a participar en la construcción activa del nuevo texto constitucional. Venezuela tiene su mejor momento desde ahora hasta el año 2030, en términos de una generación que pudo estudiar. No podemos negar que estos últimos 20 años han sido los mejores años que ha tenido la juventud venezolana en toda su historia. Es esta una verdad cierta que decía el comandante Chávez, de que somos la mejor generación que ha pasado por estas tierras en 500 años. Quiero someter entonces a la aprobación el decreto de convocatoria al debate de todos los jóvenes para la redacción del capítulo de la juventud en la nueva Constitución. Favor señalarlo con la vía de costumbre. Aprobado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo esta semana un encuentro de trabajo con el presidente de Chevron para América y África, Clay Neff, y el asesor del CEO Chevron, Ali Moshiri. Este encuentro se dio con el fin de diseñar mecanismos que permitan continuar la relación entre PDVSA y la petrolera estadounidense tras las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra operaciones financieras entre empresas conjuntas. El jefe de Estado venezolano expresó la disposición del gobierno bolivariano en mantener los lazos comerciales con Chevron y las inversiones extranjeras en el país. Este miércoles fue publicada una carta abierta del pueblo venezolano al pueblo y gobierno de Estados Unidos en los periódicos The New York Times y The Hill. En la carta se alerta sobre las sanciones impuestas a Venezuela por Donald Trump, las cuales no solo perjudicarán a los venezolanos, sino también al pueblo estadounidense ante la posibilidad de un alza del precio de la gasolina y el riesgo de que miles pierdan sus ahorros ante el veto de los bonos venezolanos. Venezuela exige respeto a su soberanía y asuntos internos. Llama al pueblo estadounidense a liderar acciones para neutralizar las pretensiones guerreristas de Trump y a trabajar en conjunto por la defensa de la libertad de nuestros pueblos. Durante el Consejo de Ministros número 286, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, destacó que ante la arremetida de la guerra económica contra el pueblo venezolano, han sido distribuidos 9.479.139 cajas de CLAP a nivel nacional, alcanzando el 100% de la meta establecida en el mes de agosto por el sistema de comités locales de abastecimiento y producción. Asimismo, indicó que 3.000 casas de alimentación serán reactivadas en todo el territorio nacional y 1.378 se encuentran en pleno funcionamiento actualmente. En materia de salud, señaló que en solo 106 días el Plan Quirúrgico Nacional ha atendido a 96.544 pacientes y el Plan Nacional de Vacunación a más de 1.400.000 personas. Con el fin de garantizar la educación gratuita y de calidad, informó que más de 3 millones de morrales y útiles escolares serán entregados a niñas y niños en todo el país. Finalmente, anunció que más de 590.000 jóvenes se han registrado en el Plan Chamba Juvenil. Destacó que el próximo 20 de septiembre será activado el Plan Chamba Juvenil Minero, el 27 de septiembre el Plan Chamba Juvenil Cultural, el Plan Chamba Juvenil Campo Productivo, el 7 de octubre y finalmente, para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, el 11 de octubre se activará el Plan Chamba Juvenil Indígena. Esta semana el gobierno bolivariano dio un duro golpe a las mafias de medicamentos. 5 ciudadanos fueron detenidos por la sustracción de 112 rubros de distintos medicamentos y material médico quirúrgico que habían sido distribuidos el pasado 25 de agosto en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, Estado Carabobo, para la atención gratuita del pueblo venezolano. Tanto el director de este centro asistencial como el director del almacén de medicamentos fueron destituidos y quedaron a la orden de las autoridades competentes. En el Hospital Central, Dr. Israel Ranuárez Balsa
del estado Guárico, una persona resultó detenida por el hurto de medicinas, equipos y material quirúrgico, los cuales superan los 30 millones de bolívares. El presidente Nicolás Maduro encabezó una jornada de trabajo en el estado Vargas previa a su viaje a Kazajistán. Denunció que las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela son totalmente ilegales de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Las sanciones del plan Trump-Borges, cuando hablo de Trump, hablo de Donald Trump y de Julio Borges, han afectado a nuestro país. Es ilegal utilizar la moneda, el crédito, la finanza, la economía y el comercio para presionar a los países para un cambio de régimen político o para someter, colonizar y esclavizar los países como pretende el imperio estadounidense con Venezuela. A través de un pase con el vicepresidente Tarek El Aissami, se dio inicio al primer encuentro con empresarios y productores del país para la fijación de precios máximos en 50 rubros esenciales. Más de 900 morrales y útiles escolares fueron entregados en la Unidad Educativa Nacional Froilán Noriega, ubicada en el sector Tacagua de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Asimismo, se inauguró una sala de emergencia del Centro Clínico Universitario La Morita en el estado Aragua. También desde la población de Tiraya 1, municipio Paraguaná, estado Falcón, fue inaugurada una planta desalinizadora de 100.000 galones al día. Como parte de las negociaciones bilaterales para impulsar las inversiones en el país, el ministro Eulogio del Pino sostuvo un encuentro con el ministro de Estado para el Comercio de Japón. Este encuentro se realizó en el marco de la Expo Astana 2017 de la República de Kazajistán. Hemos podido intercambiar una serie de ideas y lo más importante es la posibilidad de que hayan inversiones japonesas en el país en el marco de la ley que nuestro presidente Nicolás Maduro está proponiendo en la Asamblea Nacional Constituyente para la promoción de las inversiones extranjeras. Incluir el sector de minería en el arco minero del Orinoco y que Japón nos ha manifestado su interés en participar en estos emprendimientos. De igual forma, el Eulogio del Pino se reunió con el de Emiratos Árabes Unidos para evaluar los resultados del acuerdo de recorte de producción de los países OPEP y no OPEP suscrito a finales del año 2016. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela arribó por primera vez a la ciudad de Astana, en la República de Kazajistán, para participar en la primera cumbre de la Organización y la Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología, reunión considerada la más destacada a nivel mundial. Venimos con una delegación de constituyentes presidida por el presidente de la Comisión Internacional de la Constituyente, compañero Adán Chávez. Bueno, y un grupo constituyente que viene en la delegación y estoy seguro que va a ser muy fructífera esta gira relámpago para fortalecer el movimiento de países no alineados, la diplomacia bolivariana de paz y seguir abriendo compuertas para la cooperación económica en este mundo pluripolar. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Duda, certidumbre, a cada gris un tricolor, terquedad para el camino, para el miedo tu valor, para el misterio el catatumbo, para el silencio un color, para los versos paisajes y este cuatro respondo, para la guerra nada, para la guerra nada. La guerra nada.
Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Continúa La Hojilla. Continuamos. Cosas que el micrófono tiene que estar cerrado porque son cosas secretas de la economía. Hablamos, fíjate bien, vamos a retomar el tema. Tenía que decir algo con respecto a lo del dólar de 700 y pico bolívares, que es el precio real, porque está en el DICOM en 3.000, hay que explicarlo. Segundo, quiero leer un mensaje de Orlando Camacho, empresario, y trabaja conmigo en la comisión de Economía. Dice, creo que el acuerdo de precios va a traer nuevos productores, porque será acompañado por el Estado le da una ventaja de acceso que maneja el Estado, o sea, de materia prima que maneja el Estado y soluciones de permisología. Es como una alianza estratégica. Estamos hablando de la opinión de Camacho, que Camacho es un empresario que está en la Comisión de Economía. Pienso que si funciona bien, va a aumentar la cantidad de productos para la venta y aumentar la cantidad de participantes como productores, porque le estás dando acompañamiento más mercado. Un abrazo a Camacho. Me parece bien interesante. Ok. Sí. Pascualina. No, bueno, interesante además porque la convocatoria es para todos. Para todos. Y quienes no vayan a la convocatoria, pues quizás hasta se colocan en evidencia de que no tienen ningún interés de abastecer, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. No, bueno, aclarar lo del valor de la moneda, ¿no? Porque se pudiesen preguntar por qué entonces en el DICOM está, por ejemplo, en 3.000. Y ahí hay que aclarar que el DICOM es una subasta donde se oferta una cantidad muy pequeña de las divisas, ¿no? Que hace, por lo tanto, que el precio de la divisa, pues, si se ofertaran, digamos, todas las divisas, dada la cantidad de dinero en bolívares, pues entonces esas estimaciones son las que arrojan los casi 600 bolívares, ¿no? Eso, digamos... Ahora, en casa de cambio, cesta de moneda. William hizo unas declaraciones Tarek El Aizami. Sí, dijo que... vicepresidente. Dijo básicamente, bueno, no solamente la intención de China de comprar el petróleo en yuanes, sino de no subastar más dólares en el DICOM. Y eso hay que verlo también en el tránsito del conflicto económico. Es decir, las sanciones y el bloqueo financiero contra Venezuela tenían el objetivo de dejar al país sin divisa, es decir, específicamente en dólares, que es la moneda referencial por el cual se compra el petróleo. Y digamos, sin hacer un análisis moral de bueno o malo, binario, sobre el tema económico, quizás en este momento nuestra principal falla estructural, por ser un país rentista petrolero, digamos, de que es el Estado el único actor económico que ingresa renta, ingresa divisas al país, puede ser nuestra principal fortaleza para responder al menos inmediatamente en el mediano plazo a la coyuntura. Es decir, si el Estado es el único actor económico que hace entrar divisas al país, él puede decidir, digamos, en el marco de sus asociaciones estratégicas con China y con otros países que son mercados del crudo venezolano, decidir en qué moneda recibir ese pago y que esa moneda progresivamente vaya sustituyendo al dólar como moneda de referencia, y que eso también tiene implicaciones más allá del tema de las casas de cambio, como que, por ejemplo, los principales actores económicos en Venezuela, monopolios, oligopolios, pequeñas y medianas industrias, después de esa declaración de Tarek, donde se incluyen también que deben comenzar a firmar convenios de corresponsalía con bancos en Europa, con bancos en Asia,
digamos, también forma parte no solamente de la transición monetaria, sino que los insumos químicos, materias primas que no se producen en el país y que utilizan estos grandes sectores económicos, deberán buscarlo en los mercados asiáticos, deberían buscarlo en los mercados europeos, saliendo de la arquitectura financiera del dólar y dándole también un rango de independencia al Estado venezolano en términos de margen de maniobra para estabilizar la economía, porque el dólar ha sido utilizado como un arma de guerra y como símbolo expresa también una maquinaria del saqueo global. Es decir, el dólar está desbaratando el mundo. ¿Y qué sustenta el dólar? Las guerras, el genocidio de Estados Unidos en toda digamos, en ciertas zonas del planeta. Y, digamos, utilizar esas nuevas monedas, esa nueva canasta de divisas. Perdón, William, colócame esa cámara aquí, no importa aquí, ponte aquí, esta es la hojilla. Ponte aquí, que a William se le está pareciendo, lo que le están viendo a William en la televisión es el cogote. Ajá. Sí, bueno, utilizar esa canasta de divisas para darle independencia y, digamos, quitarnos el lastre del dólar como un elemento que no solamente influye fuertemente en la inflación, sino que también, digamos, está compasado con las sanciones. ¿Las sanciones cuáles son? Básicamente, en términos políticos, Venezuela no puede endeudarse, no puede refinanciar su deuda, no puede cumplir sus determinados compromisos para complicar las importaciones para que el país se quede sin, digamos, sin recursos y sin bienes básicos. Y digamos que esa también es la encrucijada que se marca en lo geopolítico. Estados Unidos, con estas sanciones, está presionando es que Venezuela entre en un nuevo cuadro global geoeconómico que obviamente produce también un aislamiento de Estados Unidos en su propio hemisferio. Y ahí está también el foco y la orientación clara en términos de proceso global que tiene el presidente con esta últimas medidas. Es decir, es proyectar un escenario político para la transición geoeconómica de Venezuela a los próximos 20, 25 años. Es decir, eso hay que resaltarlo, porque no son medidas efectistas para el momento, coyunturales, sino que marcan un escenario que incluye actores globales de peso. Además, tú tenías algo que decir, ¿no, Pascualina? Primero es el hecho de que nos están atacando por medio del dólar, nos quieren quitar sin dólar, nosotros tenemos todo el derecho de emigrar. Prácticamente si están bloqueando toda transacción que se está realizando en dólar, buscan congelar las cuentas que están en dólar, pues estamos obligados, más bien es un deber, migrar hacia otras monedas, pues, o sea, porque tenemos que defender los activos y el patrimonio de la nación. Si están en dólares, pues estamos prácticamente obligados, nos están obligando a migrar a otras monedas. En el caso del anuncio, pues sería el yuan, el euro, rublos, etcétera. El presidente incluso hizo una invitación a los tenedores para presentarse. A los tenedores de los bonos. A los tenedores de bonos. Tú me decías, esa frase me pareció bien importante, lo decíamos en el momento que estábamos en cadena, que es una revolución lo que estamos viendo. Claro. ¿Por qué? Es una revolución contra el dólar, contra la hegemonía del dólar. Okay. Creo que llegó el momento en que la hegemonía del dólar como divisa clave está declinando. Está en un punto de inflexión que es un despeñadero. Eso tiene que ver con la crisis del 2008-2010. La mayoría de las operaciones financieras... Con la burbuja. Eso fue una depresión que la contuvieron a duras penas. Eso es más que una burbuja. Okay. Eso inició el declive de los centros motores de la economía a nivel mundial, de Europa y de la Unión Europea y de Estados Unidos. Estados Unidos vivía, o todavía hoy vive, de un déficit fiscal o presupuestario que oscila entre el 11 y el 13%. Tiene un déficit comercial, el término técnico es déficit de la balanza comercial, del 3%. Ha vivido durante todo ese tiempo, es un libro que yo recomiendo mucho, un libro de Gianni Varoufakis que se llama El Minotauro Global, de reciclar todos los excedentes a nivel mundial. Importaba con base al déficit fiscal y comercial, pero a la vez las finanzas que resultaban de esas transacciones iban a Wall Street o a los principales bancos de Estados Unidos. Eso es lo que estalla el 2008-2010. Por eso es más que una burbuja financiera. Estalló el dispositivo que aseguraba la hegemonía de Estados Unidos y sobre todo la hegemonía del dólar. De nuevo la Pascualina me corrige, el dólar se ha depreciado respecto a las divisas duras en un 24%. Tenemos una economía con déficit fiscal, con déficit comercial y su moneda, que es la que fija
la paridad cambiaria y la que determina que todas las reservas internacionales de un país estén en dólar, se evalúan en dólar, es una economía fundamentalmente en crisis. Surgieron otros factores en la economía mundial que va más allá de los BRICS. Cuando se determina el crecimiento de la economía mundial, desde el 2010 a la fecha, Europa, la Unión Europea y Estados Unidos crecen en el 1.9%. Y el conjunto de los países crecen aproximadamente entre el 4 y el 6%. Entonces estamos en un giro epocal desde el punto de vista económico, que llegó la hora de la revolución contra el dólar. Sí. Todo el problema que tiene Trump no es de Trump, es de la economía norteamericana. Cuando Obama, creo que fue en el penúltimo mandato, tuvo una gran revuelta porque Obama tenía que aumentar el techo del déficit de los Estados Unidos. Hubo una queja por parte del Congreso, sí. No, si no me aprueban hoy el presupuesto, el otro día cerramos. Sí. Ese problema lo va a confrontar Trump pronto, entre septiembre y octubre. De la economía norteamericana llegó un problema, está un problema real. Yo no diría tanto que se sustenta en la cuestión militar, que es correcto, pero también se sustenta en la hegemonía del dólar. Porque con el dólar aspira, porque impone todo lo que impone a nivel económico a escala mundial. Viendo el punto de la negociación con los tenedores, ¿qué va a pasar? Se reúnen, yo tengo los dólares, yo te quiero pagar en dólares, tu gobierno me impide que yo te pague en dólares, bueno, yo no te puedo pagar. Obvio. Entonces, eso es un problema de gran envergadura, eso no es cualquier problema. Exacto. Porque ¿cómo hago yo para pagarte? Si no me permiten pagar. Si tu gobierno, tú no me permites que yo te Incluso pague. se dio un caso hasta sui generis, que fue enviar efectivo en un barco para poder pagar una empresa, creo que fue en Luisiana. En Luisiana. Que tuvo una refinería, que tuvo que mandar en efectivo para incluso poder creo que algunos viajes en avión, cuando los aviones nuestros para despegar tienen que pagar la gasolina, no lo aceptan. Eso es una cuestión, porque Trump de verdad, no es el causante de lo que está pasando, sino que él se volvió loco en la gestión del grave problema que tiene Estados Unidos. Surgieron Ahora hay una cosa, Cedeño, me decías ahorita que incluso nosotros como venezolanos, como que hemos estado tan apegados a esa idea cultural del dólar, tenemos que ir olvidando eso. Yo creo que eso va a ser la gran revolución cultural, porque se acabaron los verdes. Y están entrando los rojos ahora con los yuanes, los rublos. Están entrando, incluso entra el euro si quieren. Si quieren. Porque es que Europa ya no es una potencia. Económicamente, Europa ya no es una potencia. Si Europa fuera una potencia, Inglaterra no se sale de la Unión Europea. Lo que fue lo del Brexit. Lo del Brexit. Entonces, quisiera también ahí relatar una cuestión rápida que tiene que ver con el yuan. El yuan es tan sagrado que hay una denominación aparte, que es el renminbi, que los chinos utilizan para denominar su moneda. El renminbi es la moneda nacional y el yuan es la moneda de pago. Okay. Yo creo que nosotros debiéramos avanzar hacia un esquema parecido. Sí. Bolívar, Sucre, pues, por ejemplo. Sí, buscaríamos algo, porque no puede ser que el libertador nuestro, Simón Bolívar, esté en juego su figura, su iconografía, todo lo que él significa para este país en una moneda. En una moneda, exacto. Yo creo que hay que buscar alguna manera de cómo eso ser planteado en la constituyente, de manera tal que las vicisitudes económicas y los problemas geoestratégicos a nivel mundial no afecten a la figura de nuestro máximo líder. Interesante el escenario. Totalmente interesante, y que además abre un espacio político. También, porque lo que se está ahorita debatiendo y definiendo en el mundo, como le decía el profesor, es ese imperio del petrodólar, que fue el proyecto de Nixon y Estados Unidos de hacer que Estados Unidos fuera el hegemón y que, que todas las materias primas esenciales de funcionamiento de la economía mundial se transaran en dólares.
Eso obviamente convertía a Wall Street y a Estados Unidos en el principal exportador de billetes. Y eso construyó toda una lógica de que los Estados Unidos, eso está en una nota de emisión, ¿verdad? Estados Unidos recibe productos a muy bajo costo, producto, digamos, genera un fuerte consumismo, es decir, los productos son realmente baratos y permite, debido a que es el principal exportador de billetes, es decir, un tema de papel, no basado en nada, únicamente en el poderío militar, poder renegociar su deuda a tasas bajas. Y digamos que hay un elemento también de dependencia y digamos de cómo estos actores geopolíticos están, digamos, en una pugna bastante fuerte, que es la dependencia de la deuda de los Estados Unidos con respecto a la deuda de China. ¿Qué es lo que se convirtió, William, de debilidad en fortaleza nuestra? Bueno, nosotros tenemos una falla estructural desde que Venezuela entró como un país petrolero de importancia global. Recuerda que nosotros nos hicimos un país petrolero por también circunstancias de la mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente la reserva y la producción más sólida la tenía en Venezuela. 10 años después, 15 años, los suministros hacia Estados Unidos. Geopolítica petrolera. Eso obviamente configuró el papel del Estado dentro de esa economía, como el único económico, y el Estado es el que tiene que dar las divisas y asignar los recursos para que la empresa pueda producir. Más allá de la burguesía colombiana, mexicana y de otros países del continente que son criminales y ladronas, como una buena parte de la oligarquía venezolana, la oligarquía del dinero, digamos, ellos sí tienen, digamos, una conciencia de que si se hunde el país, se hunden todos. Exacto. Pero la burguesía venezolana es tonta, es gafa, es estúpida, y no sabe que si el chavismo cae, Polar no puede competir con las empresas económicos de Estados Unidos y de Europa que controlan buena parte del mercado venezolano. Es decir, las empresas privadas, y esto, digamos, tiene un nivel de complejidad, no lo veamos como algo malo. Las pequeñas empresas